A Gabriel yo lo conocí en un viaje de investigación que hice para el del Salón Nacional de Artistas. Nos repartimos como en algunas regiones y el equipo curatorial pues viajó y yo escogí ir a Cúcuta porque me interesa mucho la región, me interesa mucho como esa situación de frontera. En ese momento pues también estaba muy interesada pues toda la situación con los migrantes. Entonces pues yo llego a Cúcuta y ya me habían hablado de Gabriel algunas personas, pero nos encontramos casi que por accidente. Y en ese encuentro, en realidad lo que pasó fue que nosotros, Adriana Pineda y yo, teníamos agendada como una visita de taller con Gabriel. Gabriel ha expuesto pues mucho en Cúcuta, la gente lo conoce mucho en Cúcuta y en Venezuela, pero yo nunca había visto obra de él y él nos cancela esa visita, nos cancela esa visita de taller, dice que prefiere no hacerla, pero de todas maneras va a visitarnos al hotel y nos lleva como unos regalos, unas esculturas chiquitas. Y bueno, como que inmediatamente pues yo le sentí como una energía que me pareció muy interesante, además de pues una gran amabilidad y generosidad en ese encuentro muy corto y pues le dijimos que no era necesario que hiciéramos una visita de estudio, sino que fuéramos a su taller porque él estaba como nervioso por hacer eso. Yo le expliqué que yo tampoco tenía taller, por ejemplo, y que a veces una conversación es suficiente. Y entonces él se entusiasmó y nos propuso fue un paseo y nos fuimos con él al museo que sale en la película, el Museo de Agua Blanca de Donsai. Pues hicimos todo ese paseo y a mí en ese paseo me impresionó mucho la relación de Gabriel con el paisaje. A medida que íbamos andando por todos estos lugares, un poco nos contaba cosas que quería hacer, como unos proyectos imposibles que él se imaginaba. Entonces él veía las montañas y decía, yo creo que esta montaña debería ser un volcán, otra montaña decía, yo creo que esta debería ser un nevado y aquí debería haber un túnel y aquí sería buenísimo que hubiera un ascensor atravesando esta piedra, ¿no? Como que él empezaba como a narrarnos estos proyectos imposibles que a mí me parecieron geniales. Y esa visita al museo, que es algo que él hace con mucha gente, de cierta manera es como una visita de taller, también me pareció increíble como la sensibilidad que tenía con todos los objetos. Entonces, en ese paseo, pues yo tuve clarísimo inmediatamente pues que Gabriel debía estar en el salón y también tuve muy rápidamente muy claro que no era suficiente con traer sus obras, aunque tiene unas obras que perfectamente podrían habitar como un espacio expositivo de cubo blanco y muchas veces lo ha hecho así y hay muchos coleccionistas pues coleccionan su obra de esa manera, etcétera. Pues para mí fue como muy claro que era muy importante que estuviera la relación de Gabriel con su entorno, con el paisaje alrededor de Cúcuta, con Cúcuta, y también muy rápidamente me di cuenta pues de que Gabriel es una persona de frontera, en todo como el sentido de la palabra, una persona pues que habita muchas fronteras, ¿no? Y está justo en ese lugar como de la frontera, y eso me pareció increíble. Entonces le propuse pues volver, y cuando volví ya pude conocer un poco más de su obra. Yo volví de hecho para hacer como otro proyecto, y ahí lo conocí más, y entonces le propuse que para el salón hiciéramos una película y que él viniera a Bogotá a presentar la película y que viniera a Bogotá a hacer obras en Bogotá. O sea, que no íbamos a traer obras de Cúcuta, sino que él iba a estar aquí como en una especie de residencia, y a medida que pasaba el salón, él iba a ir como inventándose cosas, que es la manera en la que Gabriel trabaja. Un poco responde como a su entorno. Entonces yo quise como producir las dos situaciones. Hicimos la película, yo viajé a Cúcuta un par de veces y grabamos todo lo que sale en este corte de la peli, y ya nos devolvimos con todo ese material, y mientras él estuvo acá también hizo un montón como de obras durante esos 2 meses y también las grabamos. Bueno, y así fue que todo pasó, y fue genial, pues fue como una cosa muy mágica las dos cosas, ¿no? Como que yo siento que sí lo logramos, como un poco traer esa relación y ese mundo de Gabriel en Cúcuta, traerlo a él, porque también es muy importante conocer a Gabriel, es muy importante no es muy importante, digamos, a mí me parece muy importante para entender de dónde viene su obra, como expandirla un poco más. Pues es de una genialidad tremenda y de una sensibilidad tremenda, y sus obras yo creo que se sostienen solas. Si uno no sabe nada de Gabriel, de todas maneras son unas obras brutales. Pero yo sí quería mucho que la gente lo conociera, entonces que él estuviera aquí en Bogotá pues también fue muy importante. Entonces así fue que comenzó pues toda esta relación. En el salón hicimos 2 cortes, es decir, apenas empezó el salón se mostró un corte de lo que habíamos hecho en Cúcuta, y al final del salón se mostró otro corte que tenía material de video de
Cúcuta y también de lo que él hizo en Bogotá, pero pues todo fue como una edición muy accidentada, precisamente por lo mismo, porque era pues porque la hicimos durante el salón. Entonces, cuando recibí la invitación de Lugar a Dudas, pues me pareció como una súper oportunidad para hacer el corte que siempre había querido hacer, solo de Cúcuta, y un poco en la lógica o más bien de la República del Catatumbo, ¿no? No es Cúcuta, sino como la República del Catatumbo, donde yo diría que está ubicada la película. Decidimos también juntos que con el material de Bogotá vamos a hacer una segunda película, Gabriel 2. Gabriel en muchos de sus trabajos son como segundas partes de las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que salen en la película de Bogotá que va a estar es el ajedrez 2, que es como una nueva versión del ajedrez que todos conocemos. Entonces yo le dije, mira, a mí me parece como fuera del contexto del salón, me parece un poquito raro mezclar en la misma película las dos cosas, y esto ya es para un público pues que no estuvo en el salón. Entonces le propuse que hiciéramos este que es solo de la República del Catatumbo. Yo estoy editando la segunda, que es solo de Bogotá, y esa se llama Gabriel 2. Pues es como muy consecuente con muchos trabajos de Gabriel, esta idea como de las versiones, versión 1, versión 2. Es que Gabriel es una persona muy mágica, diría yo, y como que eso yo se lo sentí muy rápidamente, y muy rápidamente nos la llevamos muy bien, como que en ese sentido yo creo que es como una especie de química entre artistas o algo así. Entonces todo fue muy fluido. Digamos que nos volvimos amigos muy rápidamente y eso fue chévere. O sea, muy rápidamente había mucha confianza entre los dos. Él al principio yo creo que no entendía bien yo por qué quería hacerle como esta película, porque tal vez no está como acostumbrado a que alguien... Él tiene otra cosa que yo creo que hizo muy fácil todo. Digamos, no tienen muchos genios necesariamente, y es que Gabriel es una persona muy generosa. O sea, como que él está dispuesto a compartir, o pues él no lo conocía antes, no sé, me imagino que siempre fue así. Si no, pues ahora es muy así, es decir, él es de una generosidad tremenda, y entonces todas sus experiencias y todas sus ideas, él las comparte muy fácilmente, y eso hace también, eso hacía que fuera todo como muy fluido. Y, o sea, simplemente lo que hacíamos es que Gabriel tiene esta cosa que también es increíble, que es como que él piensa en voz alta. Si él está con alguien que está cómodo, ¿no? Si está con un amigo, está como con un conocido donde ya se siente cómodo, que es algo que él también siente muy rápidamente, como que él piensa en voz alta, piensa y habla y habla y habla. Y entonces un poco lo que yo hice en todos los encuentros que teníamos era como acordarme mucho de esas ideas sueltas que él tenía, como esas ideas que él hablando pues iba soltando, y entonces ya al momento de grabar pues yo tenía como una lista en el que le decía, mira, a mí me gustaría que habláramos de esto que dijiste una vez, me gustaría que habláramos de esto que también mencionaste una vez, y después le pregunté, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Como que te gustaría. Y pues ahí como que terminamos la lista, ¿no? Y ahí ya simplemente como que se volvía una cosa de, en un día cuántas cosas alcanzamos a grabar, en otro día cuántas cosas alcanzamos a grabar. Y como los lugares a los que él quería ir. Entonces él quería ir al museo, yo también quería que fuéramos otra vez al museo, él quería ir al estadio. Y entonces todo fue como muy fluido. Y otra cosa que también tiene Gabriel que es tremenda es que él inmediatamente se pone como, cuando uno le pone una cámara al frente, él inmediatamente se pone como en una situación de profesor, como en una situación de explicar este tablero, que de hecho lo hizo él. Esta es una obra de él que se llama La Nueva Che, que hizo aquí en Bogotá. Entonces él es inmediatamente toma como esta pose de les voy a explicar. Entonces era muy fácil, digamos, llegábamos a algún lugar y él simplemente se paraba como a señalar y yo buscaba el mejor ángulo para grabarlo y ya. Y de repente si parábamos en otro lugar que no era como necesariamente algo que hubiéramos planeado, como sale ahí el bar de donde jugamos pool, por ejemplo, y está la cabrita. Pero en cualquier momento, o sea, es que Gabriel es como que está en un performance siempre, pero no porque lo esté actuando, sino porque él es así, él es así. O sea, estar con él todo el día es como estar en esa película. Entonces para uno ya se vuelve como una aventura y se vuelve todo muy ligero y es todo pues muy divertido también. Entonces realmente grabar fue muy fácil, grabar fue facilísimo. Lo difícil fue editar, editar fue lo difícil. Pues este corte es de como de 50 minutos. Yo podría hacer una película de 3 horas tranquilamente. Todo el material es bueno, entonces escoger era muy difícil. Sí, lo difícil y lo largo fue editar porque era mucho. Y como ya tener esa distancia, ¿no? Pues ya que somos tan amigos y yo lo quiero tanto, porque para mí ha sido como un gran maestro también, yo necesitaba como una distancia entre el momento en el que grabé y el momento en el que edité, como para poder decir como, bueno, no todo tiene que ir, ¿no? Como con más distancia, poder sacar unas cosas, meter otras. Pero pues fue genial hacerlo, y pues fue como un gran ejercicio también de pensar como la curaduría de otras maneras, en vez como de con un artista, como decir, bueno, ir al estudio y decir, llevemos
veamos esta obra, llevemos esta, ¿qué te parece esta? Como, no, es que no se puede, tenemos que hacer un documental, ¿no? Porque no va a ser suficiente. Entonces eso también me parece que fue como muy chévere. En este momento está en un momento muy extraño como lo estamos todos, ¿no? Con la pandemia y con todo lo que está pasando, pues yo siento que estamos todos desubicados y él también. Pues a Gabriel le encantó el proceso, le gustó mucho la peli, le pareció genial, pero él, digamos, este tipo de cosas en Gabriel no cambian nada. Es como un momento más en la vida. Es decir, le alegra mucho, pero pues Gabriel está como en ese constante movimiento que no va a parar nunca, se haga o no se haga película, exponga o no exponga, porque para él el arte es una cosa muy vital, es una cosa que lo mueve, es un motor que lo mueve todos los días. Entonces, no cambió nada en realidad, ¿no? Esto era como una parte más como de ese motor que lo está moviendo todo el tiempo, que eso es increíble. En Gabriel eso es tremendo, o sea, de verdad es como una persona, tal vez la persona que yo más conozco que el arte y la vida es lo mismo. O sea, yo sobre eso yo siento que cambio de opinión todos los días, como que es difícil, como que hay días en los que creo que ahora más que nunca pues todos deberíamos estar como haciendo entre comillas arte. Hay días que pienso que no tiene sentido y que deberíamos como estar a la altura del momento y simplemente como parar todo y aprovechar para de verdad parar, como darnos ese regalo, pero inmediatamente pienso en gente como Gabriel y eso también me hace como tener muchas ganas como de hacer cosas todos los días, también se empieza a volver como un motor. Pues digamos que una pregunta es como cómo se muestra el arte, que en ese sentido pues este ejercicio es muy literal, ¿no? La vitrina, cómo se muestra, pero otra cosa es pues lo que sucede o lo que se hace. Creo que no nos deberíamos preocupar tanto en este momento por cómo mostrar las cosas, sino por hacerlas. Siento yo que la pregunta no debe ser cómo mostramos lo que hacemos, ahora qué vamos a hacer, cómo mostramos lo que hacemos, ¿no? Sino pues cómo hacerlo. No importa cómo se muestre, sino cómo se hace. Y yo creo que ahí es donde está como el problema que es muy interesante, ¿no? En la casa, en la ventana, en internet, en redes sociales, en la terraza, como Gabriel, listas de proyectos como imposibles. Siento que digamos que esa se ha vuelto la preocupación, no cómo mostrar, sino cómo hacer. Y me gusta estar como en ese lugar, como de cómo hago y no de cómo muestro, ¿no? Que para mí, digamos, nunca ha sido como un problema tampoco en realidad, porque pues las cosas que yo hago, pues no se muestran fácil. Entonces, como que en ese sentido, para mí no ha cambiado mucho la cosa. Es más como la dinámica diaria, como el día a día. El día a día sí siento yo que es como un súper cambio.